El nombre de Cristo que vamos a considerar a continuación es el que tiene la llave de David. Este nombre está originado en el libro de Isaías, capítulo 22, versos 20 al 25. Aquí se describe lo que se llama el tipo, es decir, un ejemplo, que luego se cumplirá cabalmente y, por ejemplo, en este caso, lo vemos a Hilcías, un hombre como una figura de lo que luego será el Señor Jesucristo. Este hombre Hilcías tendría una llave que sería puesta y sería entregada a él sobre sus hombros. Y él abrirá los tesoros de la casa de David, y cerrará, y nadie abrirá. Cristo es aquí el cumplimiento, o sea, el antitipo, que fue profetizado y ahora viene para cumplir cabalmente esta misión. Hemos visto ya que el Señor es llamado descendiente o hijo de David. En otras meditaciones atrás hemos visto en esta cualidad del Señor las profecías que en realidad hablaban de él se cumplen totalmente. La promesa dada a la iglesia en este caso es que él abrirá una puerta grande para que puedan ser testigos fieles en medio de circunstancias muy difíciles. Dos fueron las cualidades: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Guardar la palabra, ¿qué significa? Estas dos características que el Señor le marca con fuerza a la iglesia deben estar presentes en mi vida. Guardar la palabra significa obediencia y fidelidad total al 100% de la palabra de Dios. En realidad, la Biblia, de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios inerrante. Es decir, que en los idiomas originales en que fue escrito y en las traducciones fieles como las que generalmente usamos en castellano, no tienen errores. Es una regla de fe. Debo ser fieles a ella. El apóstol Pablo escribía así: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda Timoteo 3:16. Ahora bien, notemos que la palabra de Dios, la Biblia, aplicada a nuestras vidas, en primer lugar nos enseña acerca de múltiples disciplinas para la vida diaria, para la vida venidera. Nos redarguye, es decir, nos enfrenta con las cosas más íntimas y ocultas de nuestra vida y nos corrige en lo que estamos practicando o en opiniones equivocadas que pudiéramos tener acerca de Dios, del hombre, de la vida cristiana, etc. Pero también nos enseña, nos instruye en la justicia de Dios, en la justicia en la vida, en los aspectos más delicados y relacionados con nuestro desarrollo como seres humanos. Me guste o no me guste, yo tengo que agachar mi cabeza en obediencia, aunque cueste dinero, sacrificio, aunque me cueste privarme de un gusto personal, de mi tiempo. En realidad, el tiempo es lo más costoso que podemos dar, porque al hacerlo estamos dando algo que en cierta manera no lo podemos recuperar más.
En un sentido, estamos dando nuestra vida. La Iglesia, en medio de problemas y dificultades políticas y también de persecución, no había negado la fe, no había negado el nombre del Señor. Al contrario, se habían afirmado sobre su fe. Ahora, también en nuestra vida, como creyentes, es un desafío continuo para negar el nombre del Señor. A veces se nos hace difícil testificar. Discutimos, nos enfervorizamos por cualquier otra cosa, por el fútbol, por la política, por las diversiones, pero cuando se trata de ser testigos del Señor, ahí es otra cosa. Algo nos frena, no resulta fácil. Estos hermanos vivían en tiempos muy difíciles, políticamente hablando. Estaban siendo perseguidos por las autoridades. Sin embargo, no negaron su fe en el Señor. Se mantuvieron firmes a pesar de que esto significaba un costo. Miren, yo he vivido tiempos de persecución religiosa en nuestro propio país. Hubo años en mi niñez donde hubo muchas circunstancias que se pusieron difíciles. Por ejemplo, era el tiempo en que se decía y se ponía en las paredes con letras con alquitrán, me acuerdo: haga patria, mate a un judío. En las escuelas, los que no éramos católicos, se nos discriminaba en la clase de religión y nos ponían aparte, junto con estos despreciables judíos. Esto pasó en todo el primario y todo el secundario mío. Para algunos era una situación muy difícil. Imaginen niños de 10 años o menos sentirse señalados por el resto de la clase, marcados por sus propios compañeros, pero también nos discriminaban por ser evangélicos. Fue una etapa dura. En mi caso, fortaleció la fe. Me hizo amar más al pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy tengo amistades sinceras y genuinas con ellos. Incluso un compañero del secundario de hace más de 65 años. Que el Señor realmente me ayude a ver en mi caso, puertas abiertas, oportunidades para ser testigo, para alcanzar a otros, tener conciencia que si Él abrió una puerta, nadie la puede cerrar, como dice este pasaje. Pero también, cuando Él la cierra, nadie la puede volver a abrir. La pregunta que me debo hacer hoy, en plena pandemia, es: ¿cuál es mi puerta que está abierta? Para poder pasar por allí y tener un encuentro con el Señor y aceptar su oferta de transitar y abrir la puerta del perdón, de la vida eterna, de la comunión con Él, con Dios. Y si ya hemos alcanzado y dado este paso, debo preguntarme cuál es el camino que el Señor me está mostrando para alcanzar a otros con su mensaje de consuelo, de salvación. ¿Cuáles son las puertas que Él cerró para mi vida y mantenerlas así? Que el Señor nos ayude y nos sostenga, nos guarde, pero nosotros pongamos nuestra parte. Debemos ser fieles a Dios, no negar su presencia en nuestra vida, ser fieles a su palabra, vivir de acuerdo a su voluntad. Que el Señor así nos bendiga
y nos sostenga en nuestra vida diaria. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.